En aquella ocasión, el panorama nos decía que el gabinete que le dejó el presidente Andrés Manuel a Claudia Sheinbaum era de tal fuerza, de tal magnitud, de tal nivel compacto, que se dieron el lujo en aquel marzo de prácticamente darle la espalda, no saludarla. De aquella fecha al día de hoy, necesitamos partir de un corte de caja. Mi amigo Héctor Moreno, que ustedes conocen, o algunos de ustedes conocen muy bien, nos ha ayudado en Misión Rescate México con este corte cada 15 días que hay sesión de alguna de las comisiones o al mes del Consejo Ejecutivo de Misión Rescate México. Y él afirma que el segundo piso de la Cuarta Transformación tiene cinco intenciones. Uno, el Estado como fuente de derechos. Esto va a implicar la profundización de los cambios de control social, va a multiplicar el tema de los beneficiarios en los programas del bienestar, que al día de hoy anda alrededor de 30.777.137 personas beneficiarias, pues un ejército de votos. El 10 de octubre, perdón, en octubre del 2024 a junio del 2025, sumaron 1.055.594 millones de pesos, el 67% del gasto programable total. Ella va a profundizar el Estado como fuente de derechos. Dos, también dice Héctor Moreno que va a profundizar la colonización ideológica, porque no va a dar marcha atrás a los contenidos educativos que dejó sembrados el expresidente Andrés Manuel, porque va a radicalizar la imposición de las leyes de igualdad de género. Para que se den una idea, de las 100 leyes reglamentarias que tienen que sacar el Senado y la Cámara de Diputados, fruto de la herencia del expresidente Andrés Manuel, 18, solo 18 tienen que ver con la igualdad sustantiva, que es la manera elegante, bonita, propositiva, no radical de llamarle a la ideología de género y a lo gravísimo que ella provoca. Parte de esta colonización también tiene que ver con la reivindicación jacobina de ciertos personajes de la historia de nuestro país o de ciertos símbolos, con toda la mala leche, con toda la mala intención. Dejan traslucir la opción de lo no cristiano como una forma real de este cambio de régimen. Un amplísimo presupuesto para las comunidades indígenas y afromexicanas, 12.000 millones de pesos, es lo que tiene pensado o está ejerciendo en este 2025 y seguramente vendrá no diferente para el 2026. Y las tareas de acecho, de control e intimidación con todo lo que huela a una oposición posible. Al Estado como fuente de derechos y a la colonización ideológica, tenemos que agregarle la concentración del poder. Y esta concentración del poder no es que ella no esté en contra o no es que ella así lo recibió del expresidente Andrés Manuel. Si realmente estuviera en contra y su actitud fuera, es que sí me lo dejó, estaría haciendo las cosas para enderezar el barco. No lo está haciendo. La profundización de la concentración del poder implica, ahora ella sí tiene el control absoluto de los tres poderes. Viene una nueva normatividad de los pendientes que le dejó el expresidente Andrés Manuel y que dice Ricardo Monreal y dice Adán Augusto, no vamos a dar marcha atrás. Un control legal de todas las áreas de seguridad, de ahí las reformas que se vienen impulsando, una colonización o cooptación de los órganos autónomos, y yo creo que terminando con los órganos autónomos, ¿qué creen? Van a venir por nosotros, van a seguir con las organizaciones de la sociedad civil
que no jueguen con ellos, y una reforma electoral que la pudiéramos llamar la cereza del pastel. Si esto no fuera suficiente, Héctor agrega dos cosas más. El gobierno como actor principal de la economía, aunque en la realidad le está gritando a la presidenta Claudia Sheinbaum que si no abre la puerta a la inversión privada, el gobierno solo no va a poder, como lo veremos un poquito más adelante. Y finalmente, dice Héctor, el entendimiento con factores de poder. No están en los reglamentos, no están en la Constitución, pero sí están en la realidad y mandan, ordenan, deciden, se reparten el pastel. Son los medios de comunicación, las fuerzas obreras, las fuerzas armadas, el crimen organizado, los empresarios. Estos cinco elementos son la profundización del modelo. En la primera lámina mostrábamos un grupo compacto del gabinete del expresidente Andrés Manuel, que después de el famoso verano de exhibición de lo trivial y de lo nada austero de algunos personajes del morenismo, entre ellos el propio hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, nos lleva a escenarios donde el día de hoy tuvo que meterse junto con otros 14 amigos o 14 personas, entre ellos su otro hermano, el famoso Bobby, para que les otorgaran un amparo casi 24 horas después en que Hernán Requena, Hernández Requena, el que fue secretario de Seguridad de Adán Augusto, se entrega o lo detienen y acepta que lo entreguen, o a lo mejor ni le pidieron permiso, a el gobierno mexicano. Ese grupo compacto del expresidente Andrés Manuel va a empezar a sufrir las de Caín. Si no lo queremos ver con Andy, lo podemos ver con Adán Augusto, que él está más que confiado en que los nuevos servidores de Quetzalcóatl, convertidos en ministro de la Suprema Corte, le van a sacar de todos sus problemas, le van a sacar de todos sus pendientes. Acabamos de tener el primer informe de gobierno para la Fundación Rafael Preciado, un cúmulo de mentiras frías, de cifras maquilladas, de propaganda descarada. Déjenme ver si ahora sí agarran mis auriculares. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí, Gracias. sí. Este primer informe de gobierno decía que la Fundación Rafael Preciado Hernández lo registra de esta manera. Ustedes saben que es el brazo, el think tank intelectual del PAN o del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Y algunos llegaron a esta ironización del primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. La cantidad de elementos que aparecen aquí pudieran convertirse en la ruta de la oposición, en la ruta de la sociedad civil organizada para desbancar que cada vez se convencen algunos es un modelo que llegó para quedarse, por lo menos, algunos dicen 30 años, igual que el neoliberalismo, otros dicen que no, que tiene que ser igual que el, los 70 años del partido hegemónico, y otros más optimistas dicen que no le dan un sexenio más. Y a lo mejor uno más y ya. No debe haber más morenismo para rato. Si nos vamos a la cancha de seguridad pública, pues nos vamos a dar cuenta que el problema que trae la presidenta es un problema muy grave. Por un lado, la presión norteamericana con el tema de primero quiero a tus narcoterroristas, ahora quiero a tus narcoempresarios, pero me hacen falta tus narcopolíticos. Dicen algunos que la visita del secretario de Estado, Rubio, a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional no tenía otra intención más que esa, ¿sí? Ya, quiero que pases al siguiente nivel. Ahorita vemos cómo se está desmoronando el tema del grupo compacto del expresidente Andrés Manuel con el asunto del huachicol
y que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum con el Jesús en la boca porque pareciera que da la señal que quiere limpiar de raíz el tema de la inseguridad, pero luego se detiene porque eso significaría meter a la cárcel al expresidente Andrés Manuel. Quizás el dato con mayor contundencia nos lo mostró la Coparmex hace aproximadamente un mes. Estiman caída del 12.8% en inversiones a causa de la violencia. Alarma Coparmex el nivel de inseguridad. Los negocios que están con miedo siguen creciendo por todos los rincones del país. La pregunta es, ¿estamos viviendo la segunda parte del narcogobierno o no va a ser factible la segunda parte del narcogobierno porque el gobierno de los Estados Unidos dijo yo no puedo tolerar un desorden de tal magnitud en mi patio trasero o en mis socios en frontera que son los Estados Unidos mexicanos? Con un problema de inseguridad que le está costando mucho trabajo a García Harfuch controlar, con un problema con más evidencias de que el famoso narcogobierno del narcopresidente Andrés Manuel López Obrador se está confirmando cada día más, no tiene garantizado un buen desenlace el tema de la seguridad para la presidenta Claudia Sheinbaum. Si ella quisiera ganarse a la sociedad, debiera de ser una lucha frontal. Al no hacer una lucha frontal, lo que nos dice, o que ella también ganó con dinero del crimen organizado, con dinero del huachicol fiscal, con dinero manchado de sangre o manchado de mentira, de traición, de robo, de chantaje, y por lo tanto los ciudadanos no debiéramos esperar un escenario diferente. El problema es que esto que sabemos nos cuesta mucho trabajo o no le hemos encontrado la cuadratura al círculo para decírselo al resto de los ciudadanos. El gobierno ha logrado tal capacidad en los 7 años que lleva ya de gobierno, los 6 de Andrés Manuel y lo que lleva Claudia Sheinbaum, para hacer de cada problema de nuestro país lo que refleja esta imagen. Una serpiente salvando a un pez de ahogarse. Así es como los medios de comunicación informan las noticias estos días. No es dinero mal habido del crimen organizado para las campañas, son aportaciones. Y pudiéramos aquí hacer una lista de cambio de frases, de narrativas, donde el mensaje que nos están diciendo es, como yo tengo el poder absoluto, yo puedo decirle a las cosas como yo quiera, aunque lo que yo diga no coincida con la realidad. Esto quizás va a ser la tarea más difícil de las organizaciones sociales, de los grupos de oposición, para que la narrativa la podamos bajar al mayor número de liderazgos sociales, al mayor número de ciudadanos libres, responsables, al mayor número de plataformas de promoción de la participación ciudadana. Si lo queremos ver en la cancha de salud, pues uno hubiera creído que la mentira de que seremos mejor que Dinamarca se iba a morir con el expresidente Andrés Manuel y lamentablemente la presidenta aprendió la lección y está repitiendo la misma cantaleta. No importa si uno de los grandes promotores de la 4T, influencer que le deseaba la muerte por infarto a los principales opositores del gobierno de Morena, haya tenido que sufrir un infarto, haya tenido que hacer fila en el IMSS de su tierra y esperar a ver si le aplicaban un protocolo o a ver si lo atendían muriendo en el acto. Esa evidencia no baja al resto de la sociedad. Ya salimos de la pobreza. ¿Dónde quieres que gastemos nuestra lana? En una clínica privada porque en el IMSS no tienen medicamentos. Y otra vez, nos cuesta trabajo desdoblar esta narrativa a los amplios sectores
de la sociedad. No importa si nos regalan con la misma información del INEGI una gráfica como esta: población sin acceso a la salud creció al doble con Andrés Manuel López Obrador. Era 20.1 millones, creció a 50.4 y en el último tercio de su sexenio bajó a 44.5. 121.3 del 2018 al 2024 personas que carecen de acceso a servicios de salud. Pero un gobierno comprometido con aliados ideológicos se puede dar el lujo de pagar 2.000 millones de pesos para médicos cubanos desde el 2022 a la fecha, aunque, dicen los expertos, este dinero vaya primero al gobierno de Cuba y sea el gobierno el que le regrese a estos disque médicos cubanos tan solo un 10, si les va muy bien, un 20%, porque ellos dicen: si les damos todo ya nos regresan, se nos van. Si lo queremos ver en una de las áreas de la democracia, como es el de la libertad de expresión, pues resulta que nos acaban de mandar a la cola. México cae al puesto 124 en el Índice Mundial de la Libertad de Prensa del 2025. La fragilidad económica del sector y la violencia letal en el ejercicio del periodismo impulsa tamaño retroceso. Ese dato, que está muy lejos de nosotros, pues ellos están encargando de que lo veamos de cerquitas. Con dos gobernadores, uno que impulsa la ley para censurar redes sociales y la otra que mete al bote a un periodista, le tumbó su sitio, aunque ese periodista y ese sitio hayan sido trabajadores o el medio haya sido fundado por su propio padre allá en aquellas tierras. No importa. Lo que importa es: yo quiero ciudadanos que solamente aplaudan lo que yo digo, y si tienen una opinión diferente, se la guarden, se la coman, se la callen. Lo que viene es la deformación de la convivencia social a través de una nueva normalidad. La ironía de este monero, de Garci, no tiene desperdicio. A todas las respuestas del examen de matemáticas les puse dato protegido, y si no me las pone bien, me voy a acusar de violencia de género. Callan a Ciudadanos. Con Salomón Jara, 154. Con Rocío Nales, 55. Con Javier May, 37. Con Laida Sansores en Campeche, 32. Con Eduardo Ramírez en Chiapas, 27. Y con Alejandro Armenta en Puebla, 22. Estados de Morena destacan por casos de censura, sancionan más la violencia política de género, aunque ésta se use prácticamente para sostener aberraciones, que no tiene nada que ver con la violencia de género, pero es una herramienta eficaz. Esta profundización del modelo de Claudia Sheinbaum tiene estos rostros los últimos 30 días en nuestro país. La libertad de expresión en peligro. Ahora viene un nuevo artículo. La censura en México ha adoptado nuevas formas, pasando de amenazas físicas o estrategias judiciales para silenciar a la prensa. Si a esto le agregamos la iniciativa que acaba de meter la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco del grito 14, 15 y 16 de septiembre al Senado de la República, pues no sé qué tendríamos que seguir esperando para preocuparnos de este escenario en contra de la libertad de expresión. ¿De qué iniciativa estoy hablando? De una reforma a la ley de amparo. La ley de amparo originalmente fue diseñada para defender a los ciudadanos del gobierno. El modelo de la presidenta Claudia Sheinbaum está trastocando el orden. Ahora es una ley para defender al gobierno de los ciudadanos, de lo que ustedes, de lo que yo, de lo que nosotros u otros quisiéramos, nos guste o vayamos a opinar. En el tema del manejo económico, el asunto no es diferente. En estos 30 días despidieron por corrupción al secretario del Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, el peor de los absurdos. Pasamos
al lugar 140 de 180 países en el índice de corrupción. Es su lugar más bajo desde que Transparencia Internacional hace la medición entre los países que forman parte de la OCDE. Nosotros estamos en la OCDE en el último lugar. Y otra vez, desdoblar esto al lenguaje común, al ciudadano de a pie, nos está costando mucho trabajo. El tema de la transparencia debiera de preocuparnos gravísimamente porque con esa capacidad de afirmar que en lugar de acusar a la serpiente que se estaba comiendo al pez, lo que estaba haciendo la serpiente es salvar al pez de que se ahogara, pues nos van a decir que estos casos, por muy graves que sean de corrupción, en realidad no son eso, ¿sí? No importa que la evidencia diga que la estafa maestra del PRI, que lamentablemente nos costó a todos los mexicanos 7,000 millones de pesos, se haya duplicado con Segalmex o haya llegado hasta la estratosfera con el huachicol fiscal 170,000 millones de pesos. No es una estafa, es todo un engranaje desde la ley, el derecho, la justicia, la seguridad y todos los actores para provocar este desfalco a la nación mexicana. ¿O qué pudiéramos decir del empleo y de la economía? Algo de las estimaciones de las finanzas públicas, de la macroeconomía o de la deuda neta. Gasto excesivo de la 4T equivaldría a 15,8 fobaproas. La cancelación del aeropuerto de Texcoco, 332,000 millones de pesos. Los sobrecostos en las obras faraónicas, 499,000 millones de pesos. La corrupción antes del huachicol, 15,000 millones. Y la deuda externa o la deuda de Pemex, con la deuda de Pemex, 7,86 billones de pesos. El dato del día, mostrado por un ejercicio que suele hacer Rafa Funes y que lo comparte en algunos chats, a mí me llamó la atención población ocupada por condición de informalidad. En junio del 2024, 27 millones y fracción. Para el 2025 no crecimos más que 3,000 y cachito. En cambio, la informal pasó de 31,700,000 a 32,900, 1,216,000 de diferencia. El problema es que si no le cambiamos ese rostro al empleo, mañana vamos a tener generaciones de adultos mayores sin posibilidad de seguridad social, sin posibilidad de manutención, sin posibilidad de medicamentos, sin posibilidad de hospitales, sin posibilidad de nada. Si queremos ver el índice de crecimiento, bueno, pues llegamos al extraordinario crecimiento de menos 0,3 en este 2025, claro, faltan unos cuantos meses para cerrar, y unas estimaciones del 1,4, unos más, unos menos. En los precriterios del paquete económico que acaba de ser entregado hace unos cuantos días, estiman que la inflación va a ser del 1,5 que el PIB va a crecer del 1,5 al 2,5, que la inflación va a ser del 3%, que el precio del dólar será en 19,7 pesos y que el costo del barril será de 55,3 pesos por barril. Hay un gran optimismo oficial porque dicen que el crecimiento, según la Secretaría de Hacienda, va a ser maravilloso, aunque su pronóstico previo fue de 2,5, hoy sea apenas de 1,9. Las otras tres marcas, Banxico, UBS y Banamex, mejor ni los comparamos porque entonces el optimismo se vuelve una narrativa que no coincide con la realidad. Yo termino el tema económico con esta gráfica. Cada vez que la veo me angustia más o me obliga a decir, yo no me puedo detener, tengo que seguir tocando puertas y tengo que seguir motivando a otros para despertar la conciencia ciudadana. Esto sí es pérdida de soberanía, pérdidas diarias del gobierno según la Secretaría de Hacienda, Pemex y CFE. Con Mexicana de Aviación, que nomás no despega, diarios
gasta este país 3.4 millones de pesos a la basura. Con el Tren Maya son 7.1 millones de pesos. Con el aeropuerto Felipe Ángeles, 1.2 millones de pesos. Con la Comisión Federal de Electricidad, 743.9 millones de pesos. Y con Pemex, 2.136 millones de pesos. Para el paquete del 2026, los que pierden van a ser Seguridad y Participación Ciudadana, el INE, Cultura y SEDATU. Uno, 10.311 millones de pesos y el último, 1.757 millones de pesos. Los que ganan son energía, el IMSS, los programas del bienestar, Pemex, aunque siga siendo un barril sin fondo, la Secretaría de Educación Pública, el Poder Judicial y una nueva creación del IMSS Bienestar que pronto nos van a dar a conocer en todos sus detalles y en todo su esplendor. Otra vez, la profundización del modelo de Morena en el segundo piso de la cuarta transformación. Si lo queremos ver de una manera muy gráfica en una sola lámina, este es el peso mexicano o el presupuesto del 2026. La mayor tajada, más del 52%, es para programas sociales, solo un 5% para todo lo demás y el resto para pagar la deuda. Los expertos dicen, no importa, estamos en condiciones de irlo manejando. Sí, si cambias el rumbo. Si no cambiamos el rumbo, esto habla de un colapso pronto, de una quiebra técnica de parte del gobierno, que ya empezó a sentirse en este 2025, donde ha dejado de invertir y ha dejado de hacer menos en las grandes obras del presidente Andrés Manuel, no sea que se vaya a enojar allá en Tabasco, provocando verdaderamente problemas muy serios en toda la población. Pasemos finalmente al tema electoral. Miren, estas dos gráficas que vamos a ver enseguida del INCO contra la votación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia nos dan una cierta lectura o nos pueden llevar a una cierta interpretación. Aquí tenemos a la Ciudad de México con un nivel muy alto de participación y en la última barra tenemos a Chiapas con el nivel más bajo de votación. Si yo busco a mi estado, pues aquí está Jalisco, con 4.333.005. Se traslada este ranking del INCO contrastado con la manera de votación en el proceso de ministros para la Suprema Corte, elaborado por el equipo CRAVE. Esta gráfica del lado izquierdo nos muestra los votos obtenidos en casillas donde ganan 6 de los 9 candidatos más votados por el Círculo Judicial. Acaba de aparecer entre ayer y hoy una estrategia de observadores electorales con más de 4.500 evidencias de los acordeones y de lo que hicieron con la realidad, que inclinaron la balanza de la elección del Poder Judicial. O esta otra, del lado derecho, la elección presidencial del 88 contra la elección judicial del 25. En el 88 se cayó el sistema, en el 25 es un sistema de acordeones. En el 88 la falta de actas de resultados, en el 2025 actas de resultados que prueban el fraude. En el 88 urnas embarazadas, en el 2025 urnas de acordeones. En el 88 fraude nocturno, en el 2025 fraude a plena luz del día. En el 88 una oposición sin pruebas, en el 2025 prueba estadística irrefutable. En el 88 crisis de legitimidad en el gobierno, en el 2025 crisis de legitimidad para la justicia. Y finalmente en el 88 inexistencia de autoridades electorales, en el 2025 existencia de autoridades electorales pero cargadas. El fraude del 88 vive en la memoria, el fraude del 2025 se imprime en gráficas que nadie quiere ver. El patrón homogéneo y la ausencia de dispersión son la nueva caída del sistema.
la democracia se cayó, pero se cayó completa. Esta frase de la democracia se cayó, perdón, la democracia se calcó, es una especie como de tentempié de inicio para la declaración del expresidente Zedillo. La democracia ha muerto, la han asesinado el presidente Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum. La reforma electoral, después de revisar las propuestas de tres grupos diferentes, entre ellos donde están los expresidentes del INE, exconsejeros del INE y varios expertos en el tema electoral, lo pudiéramos dividir en estas tres columnas. Primer columna, sobre el Instituto Electoral, en la cuarta transformación, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum quiere desaparecer al INE y crear el INEC, subordinado a la Secretaría de Gobernación, por supuesto. La propuesta de varios frentes ciudadanos es fortalecer y transformar el INE. En la designación de consejeros, el grupo en el poder quiere la elección por voto universal con los acordeones respectivos, similar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. La propuesta ciudadana es que sean concursos, perdónenme, concursos por oposición. Del número de legisladores, el gobierno quiere reducir y eliminar los plurinominales. La propuesta ciudadana es que sean 300 diputados con la, la proporcionalidad exacta y 64 senadores. En el financiamiento de los partidos, el gobierno quiere eliminar el financiamiento público. La propuesta ciudadana es redúcelo sustancialmente, pero no lo elimines. En las campañas, el gobierno quiere reducir los tiempos. La propuesta ciudadana es que sean 30 días naturales con propuestas. Sobre los OPLES, los órganos locales, el gobierno federal quiere eliminar y unificar la legislación. La propuesta ciudadana es que haya una legislación única con participación ciudadana, que es nuestra cancha. En materia de participación ciudadana, el gobierno de Claudia Sheinbaum no lo considera. La propuesta ciudadana es que se amplíe y se institucionalice la participación ciudadana. El sistema electoral, ellos buscan una centralización, nosotros una segunda vuelta y listas proporcionales. En materia de seguridad en el proceso electoral, el gobierno federal ni siquiera lo contempla. Nosotros proponemos evitar la injerencia de grupos delictivos, al grado tal que si se demuestra que un candidato recibió de A, de B o de C grupo criminal apoyo, en ese momento se le cancela la candidatura y se acabó el chistecito. Sobre tecnología electoral, ellos no tienen propuesta específica. La propuesta ciudadana es la urna electrónica y el voto digital. De las alianzas partidistas, el gobierno no tiene definición. La propuesta ciudadana es sí, pero solo en segunda vuelta. Y de las regidurías, reducir el número, y en el caso de la propuesta ciudadana, volverlas honoríficas o con menos diputados locales. Finalmente me decía Paco algo de los factores externos. Yo registro solamente dos. Uno es Estados Unidos, obviamente con este señor que pareciera estar acostumbrado a nunca perder y a no dejarse en ninguna negociación, al grado tal que llevó a Calderón de Reforma a registrar la amenaza de la soberanía a nuestro país, y la respuesta de la soberanía tiene que ver con un patrioterismo para ocultar todo lo que hay de la corrupción, del crimen organizado, de la narcopolítica, del narcogobierno, de los narcogobernantes. Pero en menos de 10 días las cosas cambiaron, y cuando se envalentonó Marcelo Ebrard, no sé si lo convenció la presidenta o él convenció a la presidenta Claudia Sheinbaum para ponerle aranceles del 50% a China, o China reacciona y casi casi le dice: si yo fuera usted no haría eso. Le recuerdo mi tamaño, le recuerdo mi capacidad, le recuerdo mi fuerza, le recuerdo mi poder. ¿Qué escenarios hay? Bueno, algunos dicen que lo último que hacía falta para
como dice el expresidente Zedillo, la democracia muriera, es que muriera el poder judicial y con este la justicia, el derecho, la democracia y las libertades. Otros dicen, bueno, nada más veamos en qué paso va la 4T contra la ruta Chávez-Maduro para Venezuela. Allá se aliaron con el narco, allá engatusaron al pueblo, allá ganaron las elecciones aunque perdieran, allá empoderaron al ejército, allá le dieron las aduanas y los puestos estratégicos al ejército y al crimen organizado. Allá se adueñaron del Congreso, allá deshicieron el Tribunal Supremo, allá cambiaron la Constitución, allá eliminaron a opositores y allá colapsaron la economía. Lo bueno es que eso fue allá en Venezuela. El único escenario que propone Calderón es que sobreviva México, dado que la transparencia ha muerto, la política exterior ha muerto, la educación ha muerto, la salud ha muerto, la seguridad ha muerto, el pluralismo ha muerto, la libertad de expresión ha muerto. Y si no ha muerto, pues no se le ven condiciones ni presupuestales, ni constitucionales o reglamentarias de derecho, ni de instituciones para darles la oportunidad de sobrevivir. Este panorama que pareciera las ganas de apagar la luz, cerrar la puerta y decir, ¿saben qué? Mejor otro que haga su chamba, yo ya no quiero, nos debe llevar a hacer una reflexión seria. Y es mi invitación, ya para terminar, aquí a Coordinadora Ciudadana, agradeciéndoles una vez más la invitación y disculpándome por no haber estado por cosas y que se salieron del control de su servidor en su sesión de hace un mes aproximadamente. Uno, hay por ahí un artículo editorial, no me acuerdo si es de Reforma del Universal, que lleva por título La inmensa minoría. Hay que leerlo, vale la pena, ahorita no me acuerdo el autor, pero habla de, oigan, el número no lo hemos perdido, lo que pasa es que estamos descoordinados, estamos cada quien con nuestra capillita, estamos con agendas que no tienen nada que ver una cosa con la otra, o a lo mejor tratando de salvar el honor, la dignidad y el nombre de nuestro grupo y nada más. Pero de que somos una inmensa minoría, somos una inmensa minoría. Sí, electoralmente es un 46%, ellos un 54%. Sí, pero ese 46% es enorme, es inmenso, pero todavía no le hemos encontrado la manera de encontrarnos, de ponernos de acuerdo, de construir alternativas juntos. Entonces, teniendo claro que somos una inmensa minoría, lo primero que hay que hacer es definir claramente una identidad. Nosotros lo estamos haciendo con Misión Rescate México, lo está haciendo Laicos en la Vida Pública, lo están haciendo otros grupos y movimientos. Mi invitación es que la coordinadora ciudadana también haga lo suyo, definir claramente una identidad. Tres, por sobre todas las cosas, ser portadores de esperanza y artesanos de la paz. Portadores de esperanza porque los mexicanos no nos merecemos lo que nos está pasando. Artesanos de la paz porque no lo queremos resolver con violencia. Y teniendo esta claridad de que nos merecemos un país mejor, merecemos familias mejores, merecemos una economía mejor, merecemos una salud mejor, tenemos derecho a una seguridad mejor, tenemos derecho a instituciones que velen por las demandas ciudadanas, entonces ser portadores de esperanza y ser artesanos de la paz. Tercero, necesitamos definir una agenda con claridad, una agenda que nos distinga de los demás, pero que también nos permita construir alianzas con los demás. Necesitamos construir, cuarto, alianzas en causas específicas. Va a ser muy difícil salir con una narrativa ideológica o con una narrativa de grandes cifras como las que hemos visto en estos 40 y tantos minutos a las personas de a pie, a los ciudadanos de la calle, a los ciudadanos del campo, a los ciudadanos del rancho, a los ciudadanos del ejido, a los ciudadanos de la fábrica. A menos
que nos comprometamos con sus causas. Y al vernos luchar codo con codo por sus causas, entonces su perspectiva cambie, su foco sea diferente. Quinto, necesitamos formar nuevos liderazgos. No basta formarlo nosotros, y felicidades por su esfuerzo y su insistencia cada 15 días o cada mes, una conferencia, una reflexión, y eso está excelente, pero tenemos que formar nuevos liderazgos. No voy a hablar por ninguno de los que están ahorita reunidos, yo voy a hablar por mí, y yo no tengo garantizado el futuro de mi existencia mañana, ni que mi energía y mi capacidad de hacer me aguante otros 10, 15, 20 o más años. Y por lo tanto, en un asunto estratégico de sentido común, nos tenemos que apostar para formar nuevos liderazgos. Finalmente, dos cosas más. Formación de ciudadanos por todos los rincones del país. Ciudadanos conscientes de su dignidad, ciudadanos conscientes de su responsabilidad, ciudadanos conscientes de sus derechos, ciudadanos conscientes de sus obligaciones, ciudadanos conscientes de lo que debiera de ser un buen gobierno, de lo que debiera de ser una buena ley, de lo que debiera de ser un buen programa de bien común para la sociedad. Y finalmente, la multiplicación de plataformas capaces de proyectar la participación ciudadana. Definición de esta identidad definida claramente, esta aportación de esperanza y de paz, esta agenda propia, estas alianzas en causas, esta formación de nuevos liderazgos, esta formación ciudadana y esta participación ciudadana nos pueden dar una bocanada de aire fresco, de agenda, de ruta, de trabajo, de tarea. Ya con las características de las 7 cosas mencionadas, pues ya ustedes arman su plan de trabajo o su visión de mediano y largo plazo. No es una tarea sencilla, no. Un sacerdote conocido decía, oigan, y a lo mejor la providencia les está pidiendo que pues aprovechen este tiempo para formarse más, para organizarse más, para estructurarse mejor. Y olvídense de la tentación de la contienda del 27 y la contienda del 30. Capaz que van a llegar a esa contienda débiles, desorganizados, desestructurados, sin posibilidad. Mejor, mejor un escenario de ver hacia adentro, de fortalecer hacia adentro, de construir hacia adentro, para luego estar en condiciones de dar la batalla allá afuera. Algunos pensamos que se pueden hacer las dos cosas. Claro, la realidad siempre se encarga de decirme que no es cierto y me da un cachetadón y dice, así no se puede. Tienes que tomar tu espacio y tu providencia. Yo termino reiterando el agradecimiento por la invitación y dos, mi disculpa por no haber podido estar hace exactamente un mes. Gracias por la invitación, Paco. Espero que haya sido de utilidad y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Leo. Ahorita vamos me imagino que habría todavía algunas inquietudes, entonces, tenemos el tiempo suficiente para que podamos hacer preguntas. Ya saben el Es el momento de mecanismo. preguntas y evasivas. Exactamente. Entonces, pues adelante, pueden levantar la mano y adelante, pues. Sí, muchas Sí, gracias, Paco. Gracias, Leo. Gracias, como siempre, un abrazo, gusto saludarte Igualmente, Ismael, qué bueno, gusto. gracias. Oye, Leo, solamente si pudieses compartirnos un poco con relación a este tema tan complejo que tiene que ver con el tráfico de combustibles, el impacto que está teniendo y el impacto que puede tener. Y bueno, creo que pues es evidente que hay toda una red tejida de altos funcionarios, altos mandos del ejército. Y bueno, creo que esto es algo también que digo, más allá de todo este análisis que has planteado, que nos has mostrado con datos duros, valdría la pena como tocar el punto. Si puedes compartirnos algo, te lo agradecería.
Con mucho gusto, Ismael, yo diría tres cosas. La primera, así como el resto de las violaciones a la ley, el robo de combustible o el tráfico de combustible siempre ha existido, siempre. Siempre hay uno que otro mexicano que se las arregla para cambiar la factura, para ponerle un doble fondo a la pipa, para decir que lleva A, pero en realidad transporta B. Eso siempre ha existido. Lo que no había existido era una estructura que desde el poder, con la anuencia de aquel que dijo no hay negocio poderoso que se haga en este país sin que lo sepa el presidente, ¿sí? Hoy llegó a niveles en donde la normatividad, la estructura de un área que era casi, casi pulcra, igual que su uniforme, que era la Secretaría de Marina, una estructura empresarial y otra estructura de políticos más gobernantes, nos llevaron a un escenario verdaderamente escandaloso, en donde dicen los expertos, compran combustible, puede ser gasolina. En la Unión Americana lleva un registro pormenorizado de acuerdo a su ley, que es público, qué empresa le compró y cuántos metros cúbicos de tal combustible le compró, pero a la hora que pasa por la frontera mexicana, pongamos un ejemplo, alguien compró un buque con 50. A la hora de pasar la frontera mexicana, hay una medición del gobierno en la frontera que es de 10 y una denuncia del transportador o del empresario que dice, me han robado, yo traía 15, pero ya hizo negocio con los otros 35. ¿Qué hacen con los otros 35? Bueno, si yo digo que son combustibles tipo aceite y lo que traigo es gasolina, pues el aceite, el pago del impuesto es verdaderamente mínimo, y más si va a cierto sector industrial, creo que no tiene costo, ¿sí? Y ya cuando ya tengo la anuencia de que pasé todos los litros, entonces yo lo vendo al precio normal con el impuesto normal, solo que ese impuesto me lo quedo yo, no se lo doy al gobierno. Eso llevó a ese crecimiento para que llegara a 165, 175 mil millones de pesos que debiera de haber recibido el gobierno federal en el pago de impuestos. Por eso le llaman el huachicol fiscal. Decía, siempre ha existido, nomás que ahora estaba con una estructura poderosa, bien armada, bien organizada. Déjenles comento una anécdota. Hay un personaje que yo lo conocí siendo presidente de la Unión Nacional de Padre de Familia en un debate en una televisora que no me acuerdo cómo se llama, Mega Noticias o algo así, allá por Avenida del Hueso, cerca de la UNAM, en la Ciudad de México. Y pues ahí está la sala de televisión y nos invitaron porque se iba a abordar el tema de la legalización de la marihuana. Y como presidente de la Unión Nacional de Padre de Familia, nosotros íbamos a decir que estábamos en contra y él obviamente iba a decir que era a favor porque a él le pagaba una empresa norteamericana impulsadora a nivel internacional de la legalización de las drogas, primero era la marihuana, luego la coca y luego le iban a seguir hasta otros niveles verdaderamente escandalosos, porque él era un cabildero profesional. En ese debate, a punto de terminar la última intervención, yo dije, pues aquí que nos diga fulanito de tal ya de veras, que ya le invitaron a ser parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, porque en lugar de ser un hombre que vele por los derechos de los ciudadanos, parece un promotor de la agenda del nuevo gobierno. Y se me enojó, pero la providencia me concedió la razón cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo invita a ser subsecretario de Gobernación y el presidente Andrés Manuel lo invita después a ser el director general de las aduanas de este país. Su nombre es Ricardo Peralta. Y Ricardo Peralta está en la cúspide del que armó todo este tinglado del huachicol fiscal. Hay quien dice que fue el que dio las órdenes para ejecutar a los que iban a hablar, de quienes más arriba sabían de este desfalco y de este desorden y de este robo a la nación mexicana
en materia fiscal. Mi último comentario. Tu pregunta es, ¿qué va a pasar con el tema del huachicol fiscal? Bueno, si la presidenta Claudia Sheinbaum no se anima a exigirle cuentas a estos que desfalcaron a la patria mexicana con tal volumen, no le va a quedar de otra más que aguantarse cuando el gobierno norteamericano diga, tú no los quieres, yo sí los quiero. Y yo quiero que me confiesen y que me digan A, B, C, D, E, F. Quizás la parte más difícil, yo lo decía en la conferencia, es que le va a costar mucho trabajo a la presidenta pasar a la acción hacia arriba. Pasar a la acción hacia abajo no pasa, no trae mayor complicación. Omar García Harfuch lo sabe hacer y puede ir por la red. Miren, parece una idea. Si ustedes y yo tenemos un negocio, por ejemplo, de transporte de ganado, y en esa ciudad hay por lo menos 3, 5, 10, 15, en esa ciudad, en ese estado, hay 15 puestos donde yo tengo que mostrar, uno, el ganado que traigo con la factura correspondiente, dos, de qué fierro son, en cuánto los compré, tres, el permiso de traslado de esas 3, 5, 10, 15, 50 vacas, porque si no, estoy cometiendo un delito de robo de ganado y me van a multar y me van a encerrar. Bueno, ¿cuántas autoridades intervinieron para que estos buquetanques, estas pipas, estos buques, estos millones de combustible, uno, salieran de un puerto norteamericano, cruzaran la frontera mexicana y llegaran a un puerto mexicano? Piensen en todas las autoridades que tuvieron que dar permiso. Dos, que de ese puerto hubiera un mecanismo de distribución para que llegara incluso hasta las gasolineras o, como en el caso del crimen organizado, a esas micro refinerías, Dos Bocas chiquita, porque ahí estaban ellos haciendo todo su proceso. Es verdaderamente escandaloso la cantidad de personas que se enteraron de que había algo chueco, algo olía mal, algo no estaba funcionando bien y se hicieron de la vista gorda es verdaderamente escandaloso. ¿Puede colapsar la economía por culpa del huachicol fiscal? No creo. Lo que sí puede colapsar al régimen de Claudia Sheinbaum es o su inacción ante ese problema del huachicol fiscal o, o una acción solamente medida, acotada, para no molestar ni al exsecretario de la Marina, que dicen que él no sabía, está muy difícil, o al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto, o al expresidente Andrés Manuel López Obrador, o al los socios. Muchas de estas empresas, se habla de 555, muchas de estas empresas son de las que hicieron al vapor un día para otro, el mismo 2018-2019, los amigos de los hijos del expresidente Andrés Manuel. Algunas incluso con fachadas que no tienen nada que ver con la realidad y con propietarios legales que no tienen nada que ver con la realidad. Sí, sí es un problema grueso. Espero haber contestado la pregunta, Ismael. Eh, lo ideal es que el país pueda recuperar de manera natural por el pago de impuestos normal de cada uno de esos metros cúbicos que ingresan de diferentes tipos de hidrocarburos a nuestro país y sin ningún problema, sin ningún problema. ¿Hasta dónde va a llegar? No lo sé. Hasta hoy la presidenta nos ha demostrado que todo lo que tenga que ver hacia abajo del círculo cercano del presidente tienen mi anuencia. Todo lo que implique pegarle a los cercanos del expresidente o al expresidente mismo, no. En ambos casos pierde Morena. En ambos casos se quema Morena. En ambos casos pierde imagen el gobierno. Pero eso no lo puede capitalizar la oposición si eso no se convierte en nuevos liderazgos, formación ciudadana o nuevos ciudadanos formados y plataformas de participación ciudadana y de proyección ciudadana. Perdón por extenderme un poquito, Ismael. No, está muy bien, gracias. Adelante, nuestro buen amigo Ortega. ¿Tienes,
sí El micrófono en sí puedes silencio. activar Ah, tu... Ahí está gracias. Ay, ya. sí, sí, sí. Bueno, Leonardo, para darte Hola, las Jorge. gracias. Qué gusto saludarte. Realmente magnífico, magnífica exposición. Te lo agradezco de verdad. Yo creo que aportas este panorama de una manera magistral. Tal vez el único punto en el que no has puesto más expresividad es en el tipo de participación o de acciones que podría establecer Trump que fueran un parteaguas. Como dices, no se va a quedar sin que suceda algo. Pero ¿qué podría ser? Mira, no creo que haya intervenciones como algunos están acusando a la oposición de que está invitando a la intervención norteamericana y el ejército. No creo. Dos, sí creo que va a afinar la puntería, el bisturí, el telescopio para detectar con una precisión milimétrica operativos a la Mayo Zambada por todos los rincones del país si la presidenta no se pone en una disposición de coordinación eficaz. Todo lo demás es perorata electorera. Todo lo demás es perorata electorera. Es más, ustedes chequen, vámonos al tema migrante. Es que las redadas de Trump, yo no estoy de acuerdo en andar persiguiendo a ciudadanos y menos ciudadanos que se fueron de su tierra pues, porque las cosas están de la patada y querían un sentido de esperanza en otro lado. Pero cuando revisas los números de sus acciones contra los migrantes, eso sí, mediáticamente escandalosas contra las expulsiones de migrantes de Biden o del propio Obama, Trump se queda chiquitito. En el número total se queda chiquitito. Sí, nomás que el manejo mediático es realmente escandaloso. Y redadas en templos, y redadas en mercados, y redadas en... Hay quien decía que había el riesgo de ciertos eventos que son eminentemente populares en la Unión Americana porque la gente no se quería exponer. En resumen, no veo a Trump tomándose atribuciones en donde implicara una toma del Estado mexicano. Peores cosas hizo Maduro y no lo han tocado, aunque ya le pusieron un precio a su cabeza. Pero el mensaje del precio a la cabeza de Maduro es, escúchame tú, mi hijita, o escúchalo tú, mi nuera, o te lo digo a ti, mi nuera, pero escúchalo tú, mi hijita. Hay 50 millones de dólares de recompensa por Maduro, pero el mensaje es para toda la América Latina, a todo aquel que esté involucrado con el crimen organizado, voy a ir por él. No veo acciones espectaculares inmediatas. Sí veo acciones de bisturí. Es más, yo creo que el esfuerzo que está haciendo Mar García Harfuch, que además lleva alianza con ellos desde hace mucho tiempo, en buenos términos, es, yo me encargo, dígame qué quiere. Por eso la primera redada, ¿se acuerdan cuántos le entregaron? 29. Y la segunda redada, 26. ¿Y hubo espectáculo mediático y anuncio previo? No. Y dijo Trump, yo quiero 50 y quiero 25 de esta. No. Y ahí está Omar García Harfuch. Me pediste narcoterroristas, aquí te va la primera entrega y aquí te va la segunda entrega. Cuando el gobierno norteamericano anuncia que hay 3 instituciones financieras, 2 bancos y una casa de bolsa involucradas con lavarle al crimen organizado, el escándalo que prácticamente desmoronó a Morena fue cuando se dieron cuenta que Alfonso Romo le había lavado 241 millones de dólares a García Genaro Luna. García. Dices tú, no, pues es que así no se puede. El mensaje era, así como me mandaron 2 redadas de narcocriminales o narcoterroristas, le estoy avisando al gobierno mexicano que le voy a pedir una redada de narcoempresarios y pasado mañana de narcopolíticos, de narcogobernantes.
Cuando Lili Telles, el propio Alito Moreno, el Ricardo Anaya y otros voceros de la oposición, aquí o en otros lados, incluyendo la Unión Americana, han alzado la voz, al gobierno mexicano no le quedó de otra más que acusarlos de traición a la patria, aunque no haya tal, porque si algo les espanta es que en la lista de agenda de Donald Trump haya acciones de bisturí, medidas calculadas al por menor. Ni siquiera, por ejemplo, y con eso termino, Jorge, ni siquiera, por ejemplo, los aranceles han sido tan eficaces como las medidas de seguridad de Donald Trump contra nuestro país o contra algunos sectores de nuestro país. Sí alza la voz y dice, y les doy 8 días, y les doy 2 meses, y luego se renegocia. Entre las próximas 2 semanas o 3 se va a empezar a hablar de que el TEMEC está muerto porque hay 14 a 17 demandas norteamericanas que no se están cumpliendo y por lo tanto al cesto de la basura. De mí se acuerdan, es yo levanto o elevo la carga, el peso o el valor para decirle, quiero la segunda tanda o quiero la tercera tanda porque solo me diste narcoterroristas, necesito narcoempresarios y necesito narcopolíticos, narcogobernantes. Mi último comentario. No olvidemos que Trump, pues, como buen empresario, también es pragmático. Y los gringos no necesariamente tienen valores a defender, tienen intereses a defender. Y si en esos intereses Maduro dice, aquí está la puerta para el petróleo y aquí está la puerta para las inversiones y cómo quieren que sea la constitución venezolana, pero no me toquen, sería muy normal que los gringos, perdónenme por lo pragmático, los gringos dijeran, pues de tener a este viejito encerrado a tener injerencia en el país con mayor peso, mejor el país. Y lo mismo harían en el modelo mexicano. Sé que si yo le digo esto a un ciudadano de a pie es matarle la esperanza. Chihuahua, no puede ser. Estoy aquí en una mesa de gente que está más que correteada en las grillas y en las danzas y en las luchas políticas como para decirles, oigan, no, tampoco nos chupemos el dedo, ¿eh? No, Trump no quiere que gane la oposición y tampoco quiere que pierda Morena, no, no. Trump representa los intereses del gobierno norteamericano y si para esos intereses le sirve la estrategia B y la estrategia C, lo va a hacer. Nosotros debiéramos de aprovechar que cada vez que él mueve el avispero, pues nos sirva para enderezar el rumbo del país, nos sirva para ir emparejando un poquito el marcador en nuestro país. Dicen algunos, penoso que tengamos que depender de la acción o no de un gobierno norteamericano. Yo digo lo mismo. No tiene desperdicio ese video o ese editorial que luego convirtieron en video sobre ¿y dónde están los Eugenio Garza Sada del 2025? Muy, Y si cala, ¿no? muy bien. José Juan, adelante, José Juan. Gracias, buenas noches. Buenas noches, José Juan. Buenas noches. Eh, Señor, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ya no te escuchábamos. ya no, ok. Ya. Ahora sí ya. Ahora sí, pues antes que nada, pues, te agradezco el panorama que nos has mostrado. Lo veo bueno, lo vemos muy tétrico, muy difícil. Yo quisiera que Este, fuera diferente. Entonces, pues sí, la verdad te agradezco por la última parte me gustó mucho, qué es lo que hay que hacer, yo creo que nos centra mucho, o sea, la identidad que tenemos. Primero la identidad, qué estoy haciendo aquí, para dónde voy, para dónde jalo, cómo debemos de jalar. Y entonces, pues, nada más quisiera hacer, bueno, este comentario de agradecimiento por un lado. Y por Gracias. otro lado, el hecho de Sheinbaum pues, está entre la espada y la pared. Ella como parte de todo este andamiaje corrupto, pues no se puede zafar. Entonces lo que yo pienso que está haciendo es negociar con Estados Unidos, pero salvar su propio pellejo. O sea, ella tiene la sartén por el mango, en el sentido de que, aunque por un lado lo está presionando
su padre político, pero por otro lado, Trump, pues a nivel nacional e internacional, pues estamos mal parados. Y entonces lo único que tiene una situación muy, muy, muy crítica. Entonces, para salvar el pellejo, pues está haciendo, pues no sabe ni qué hacer. Yo creo que lo que está tratando de hacer yo pienso, es salvar el pellejo, dándole todo lo que, de alguna manera, todo lo que está pidiendo Trump poco a poco. Entonces le está pidiendo, yo creo que Claudia Sheinbaum, espérame, déjame ver qué puedo hacer, te doy esto, te doy aquello, está con Harfush, pues tratando de salvar el barco, pero pobre, la verdad no quisiera estar en sus zapatos. Entonces sí lo tiene muy difícil. Y por otro lado, bueno, pues sí hacer el ejercicio de estar, pues, pues con todo esto, hacerlo visible a la comunidad, hacerla sensible, que se entere de todo esto. Hay mucha gente que no se entera por el tipo de educación que tiene, no, nuestras sociedades, pues lamentablemente tenemos una sociedad, ignorante, que en general, pues no se entera por las condiciones en las que nos encontramos, ¿no? De pobreza, de dificultades, ¿no? Entonces lo único que nos queda pues es ayudarlos a entender la realidad, que visibilizar todos estos problemas, o sea, aterrizarlos a un lenguaje pues más sencillo, ¿no? Decirles, seguir señalando, seguir, y pues señalando todas estas pues inconsistencias, todas estas pues trapacerías que han estado haciendo. Eh, y bueno, pues nada más me queda pues agradecerte y no sé qué comentes al respecto de lo que yo comenté. Gracias, Muchas gracias Juan gracias, José. muchas gracias. Hombre, gracias. Gracias Juan José. Miren, el tiempo no nos da para desarrollar más cosas, pero algunas luces de esperanza. Una, hay un estudio que se hizo los últimos 6 u 8 meses, que también hizo el gobierno o la Cuarta Transformación, para estudiar el tinglado de las emociones y de los sentimientos y de la cosa que más le vale o le importa al mexicano, en donde están concluyendo en el tema de las familias fuertes, las familias felices, las familias con futuro, en el tema de las familias. Dos, esta narrativa se ha desdoblado con algunos sectores de los partidos políticos de oposición, de la conferencia del episcopado, de algunos personas, con el ánimo de ir desmenuzando cómo le vamos a hacer para la dosificación en la sociedad. Dos, hay cosas que los mismos de Morena están reconociendo que se están pasando de tueste. Es increíble, por ejemplo, que de 800 y tantos jueces que estuvieron a elección, jueces, magistrados y ministros en el pasado proceso electoral del Poder Judicial, la mitad haya renunciado antes. La que quedó de esa mitad que había renunciado, de los 800 y tantos, solo 220 y tantos aceptaron participar. De esos 220 y tantos, solo 80 pasaron el examen. Por lo tanto, hoy hay muchos jueces o muchos juzgados y magistrados que están vacantes. Pero el colmo es encontrarte con dos señales que es muy fácil que lo entienda la gente, incluso de a pie. La primera señal, ya van 9, no 7, ya van 9 jueces y magistrados que en la primera quincena acaban de renunciar. Y dicen, es que no era lo que yo creía, con permiso. O esto no es para mí. O se dieron cuenta la cantidad de pendientes y todo lo que tienen que resolver que dijeron, ¿cómo me presté a esta vacilada? Me voy a llevar la quemada de mi vida y se están saliendo. No los estamos provocando nosotros, no los estamos acusando nosotros. Ellos solitos dicen, es que esto está mal hecho. Y tres, es el caso de los que se están quedando
pero se están quedando con exhibidas verdaderamente escandalosas, como esta ministra de la Suprema Corte que le preguntan su voto y dice, puedo pedir que pasen mis asesores para que me expliquen porque no le entiendo. Y es ministra de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si a la narrativa de las familias, dependiendo ya de cómo quede desglosado, le agregamos evidencias al tamaño y a la medida que el ciudadano la pueda entender de sus necesidades, de su convivencia y de su causa, por la salud, por la economía, por la seguridad. Y pasamos a la tercera fase. Tú tienes derecho a una vida mejor. Tú tienes derecho a un futuro mejor. Tu familia tiene derecho a tener condiciones para que a las 6 de la tarde no tengas que correr rápido a esconderte en tu casa porque tienes miedo del desastre que traigan los malos allá en la calle. En pocas palabras, lo que se está preparando es tan bueno que si nosotros focalizamos nuestro esfuerzo en formar liderazgos, en formar ciudadanía y en promover la participación ciudadana, vamos a ir ganando terreno ante esos escenarios de la realidad. Sí tiene un papel difícil la presidenta, pero no tiene de otra, ¿eh? O pasa a la historia como una palera, o cómplice, porque llegó también con dinero del huachicol. Que no me digan que se pagaron solo los espectaculares con el perfil de la señora con la cola de caballo y la frase es Claudia. Por favor, no costaron 10 pesos cada espectacular y había por todos los rincones del país 3 años antes. Entonces, Juan José, yo creo que hay condiciones para que hagamos un gran trabajo. Desde, por ejemplo, oye, ustedes son empresarios o son comerciantes, pues hagan de su empresa y de su comercio algo que les llene de orgullo. No se presten a las tranzas, no abusen de los ciudadanos. Un asunto de valores de sentido común. Y eso va a generar una cohesión social que va a juntar esa actitud de estos personajes con los ciudadanos bien formados, los nuevos liderazgos y luego las plataformas de participación ciudadana. Sea o no Ricardo Salinas Pliego, sea o no Luis Donaldo Colosio Chico, sea o no Juan Pérez, el candidato en el 27, en el 30 o en el 36, nosotros apostémonos formación de liderazgos, formación ciudadana, plataformas de promoción de la participación ciudadana, y entonces va a ser más fácil dar el siguiente paso. Gracias, Juan Muy José. bien, muy bien, muy bien. Finalmente, bueno, está la participación de Enrique Uribarren Castro, un buen amigo también de allá de Querétaro. Adelante. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Buenas noches. Oye, tú como, aunque ahorita lo acabas precisamente de señalar, ¿tú cómo ves el movimiento que acaba de anunciar Ricardo Salinas Pliego? Y que en ese sentido pudiera verse arropado por un mayor número de movimientos ciudadanos que eventualmente lo pudieran quizás impulsar en el 30, porque por la vía de los partidos de oposición yo sigo viendo que esa vía hoy por hoy en nuestro país está cancelada, no le veo oportunidad ninguna al PAN, no le vengo desde luego al PRI, mucho menos, y Movimiento Ciudadano pues tampoco. Entonces creo que a lo mejor un movimiento surgido desde la sociedad, aunque sea a través de este personaje, Ricardo Salinas Pliego, impulsado por demás movimientos de la sociedad civil. ¿Tú qué opinión tienes al respecto y cómo lo veías? Va, dos cositas, Enrique. La primera, uno, mientras no nos distraiga de la apuesta fundamental de formación de liderazgos, formación de ciudadanos con valores, etcétera, y de la proyección de la participación ciudadana, que vengan todas las expresiones habidas y por haber. Dos, y que no tomemos esas opciones como si fuera el non plus ultra o que en ella nos fuera la vida o la muerte, el futuro o la frustración del país. Porque si no, toda la energía, todo el despertar ciudadano que provocamos termina en las manos de un fulano. Ahorita es Ricardo Salinas, mañana puede ser Juan Pérez, y si ese fulano se siente presionado, amenazado, asustado, pues nos va a vender en un volado. Entonces, que haya expresiones de esa naturaleza como
los que se encargan de las campañas políticas electorales dirían, qué bueno, un disruptivo que no sufre por recursos, lo que le sobra es lana, por lo tanto podemos hacer imagen, proyección, su propio movimiento y provocar un gran despertar ciudadano y seguramente lo va a lograr. No sé hasta dónde llegue. A lo mejor crece el 1%, el 5%, el 10%, el 25%. Ok, eso que a lo mejor sabemos que sí va a pasar, ¿en qué nos puede servir para formar nuevos liderazgos, para la formación ciudadana y para el desarrollo y promoción de la participación ciudadana? Y no al revés. ¿Cómo vaciamos de liderazgos, de ciudadanos y de proyección de participación para dárselo al partido México o al partido, digo México, no, ¿cómo se llama del Frente Cívico Nacional? Somos México. Somos México, o dárselo a Ricardo Salinas Pliego, o dárselo a quien sea, mejor démosle la vuelta al asunto, ¿sí? Actores, divergentes, actores con impacto, actores que le den la vuelta a la historia, siempre va a haber y es bueno que los haya. Lo que no puede pasar es que cada 3 o cada 6 años nuestros movimientos en una apuesta que tiene sentido, que suele ser muy natural, a el tema electoral, terminemos cansados, desgastados, divididos, sin ánimos y sin esperanza, porque eso sería un retroceso. Es decir, allá nos están retrocediendo desde la ley, desde el presupuesto, desde los programas, desde los contenidos. No le agreguemos el retroceso desde nuestro comportamiento. ¿Puede hacer un gran papel Ricardo Salinas Pliego? No lo sé, los expertos dirán sí, porque viene de otro sector y además trae un lenguaje muy golpeador, estos gobiernícolas, yo estoy dispuesto a pagar impuestos, pero no a que me extorsionen, bola de sinvergüenzas. Y a lo mejor eso le puede pegar a un amplio sector de la clase media, le puede pegar a un amplio sector de la clase alta, puede provocar un despertar de sectores de la población. Y eso está bien, pero que a nosotros, Coordinadora Ciudadana, Misión Rescate o el movimiento que seamos, usemos eso para crecer, para formar, para desarrollarnos, para proyectar y no al revés. Ese sería mis dos comentarios, Enrique. A lo mejor, yo sé de buena fuente que en una expresión en corto de Ricardo Salinas Pliego antes de la elección judicial dijo, si queda fulanita de tal de ministra y no queda perenganita de tal, yo me voy a tener que ir del país porque me van a encarcelar. Pues no solamente quedó, violando la ley, la Suprema Corte Nueva le entrega a esa ministra el expediente que no debe tomarlo ella porque ya tomó partido públicamente, ya se peleó públicamente y por lo tanto está impedida por ley, de acuerdo al Estado de Derecho y a la Constitución, a deliberar de un asunto donde ella es parte. Me estoy refiriendo a Lenia Batres Guadarrama. Sí, es Para mi correcto. asombro, y con eso termino, Ricardo Salinas Pliego, en lugar de decir me voy de este país, dijo, no, a mí no me la hacen y me lanzo. No sé si voy a ser partido, no sé si voy a ser candidato, pero sí quiero aportar mi granito de arena al despertar ciudadano de este país. Aprovechémoslo, que nos sirva nuestra estrategia. Muchas gracias, Leonardo. Ya no habría más participaciones. Nada más un comentario y como un segmento importante. Y yo creo que si bien es cierto, tenemos que ir construyendo ciudadanía e ir impulsando liderazgos, ir detectando y construyendo liderazgos. Ujú. eh, También hay que considerar como un segmento importante el abstencionismo de mucha gente a participar en los procesos electorales. Sigue siendo un alto porcentaje los que no van a votar y los que no se interesan realmente. Entonces es un nicho que tendríamos que considerar cómo lo abordamos, en donde sin duda habrá gente valiosa. Pero es cierto lo que planteas, hay que aprovechar todas las coyunturas, sobre todo para despertar conciencia de la gente de cómo se está gobernando o de cómo se está desgobernando y el rumbo que está tomando el país.
el panorama, como bien lo dijiste tú y todos lo percibimos, pues no se ve nada, nada halagador. Sin embargo, allí es donde tenemos que mostrar el amor que tenemos hacia nuestra patria realmente. Y por otra parte, tratar de entender cómo lo están viendo en realidad los que ahorita están gobernando, porque eh, para ellos no sé hasta dónde lo están asimilando como una realidad o ya llegaron en un punto en el que viven en una fantasía, pero lo ven maravillosamente bien. Y no sé si verdaderamente ya se están creyendo la cantidad de mentiras y de situaciones en las que están inmersos, ¿no? Eso es un punto que yo creo que habría que reflexionar, sobre todo para ver en un momento dado, pues, qué hacer con ellos. Este, ya el discurso de todo esto está pasando por los gobiernos, por Calderón, el villano favorito, pues bueno, ya quedó bastante desgastado. Y si nosotros en la Ciudad de México, por ejemplo, decimos que que toda esta situación se fue construyendo con los gobiernos anteriores, inundaciones, explosiones de pipas, caídas del metro y demás, pues nosotros no estamos utilizando la narrativa de fue por culpa de gobiernos anteriores, porque la Ciudad de México la vienen gobernando desde hace 30 años. Y pues bueno, yo creo que ya habría que trabajar en algunas estrategias bastante interesantes. Me parecieron muy valiosos los puntos que mencionas. De hecho, parte de ellos es en lo que queremos impulsar para coordinadora. Y bueno, nada más vamos a darle un mejor aterrizaje al tema, ¿no? Y bueno, pues ya. Agregaría dos cosas, Paco. Uno, una ventana de oportunidad es ese segmento de informalidad, que son millones y millones de mexicanos que nadie está sumando, cooptando, coordinando y se pudieran hacer celulitas por todos los rincones del país. Y dos, el planteamiento al que tú dices, no sé si vivan en una burbuja, a mí me parece que les está pasando el fenómeno del que nunca había llegado. Y el día que llegó, probó las mieles y dijo, híjole, ahora entiendo por qué los otros no se querían ir. Pues me vale gorro, yo no me quiero ir. Y si para eso miento, difamo, amenazo, le doy la vuelta, cambio la ley, extorsiono senadores, me adjudico una mayoría que no obtuve y todo lo que pudiéramos ahorita narrar, lo voy a hacer, porque lo único que me mueve es el poder. Si nosotros formamos ciudadanos conscientes, esos mismos ciudadanos nos pueden ayudar a promocionar el voto. Si nosotros formamos nuevos liderazgos, esos nuevos liderazgos nos pueden ayudar a ir a otros segmentos para decirle a la gente, es que eso que está pasando, no importa si lo hace el azul, el verde, el blanco, el rojo, el guinda o el que sea, está mal. No es bueno para ti, no es bueno para la sociedad, no es bueno para el país y no es cierto que no les queden otras opciones. Todavía pueden hacer del uso público, del servicio público, de la norma pública, una herramienta de construcción de bien común, de unidad, de paz y de desarrollo. ¿Por qué no lo hacen? Porque nadie se los exige. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque nadie alza la voz. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque sienten que nadie se va a animar. Bueno, pues te aviso y yo sí me quiero animar. Ah, pues yo también te ayudo. Y ahí vamos armando la ronchita hasta lograr ese desenlace. Yo creo que llegaron al escenario en donde ya vi que sí sirve estar aquí arriba. Pues discúlpenme, pero no hay mejor ejemplo que Noroña. ¿Sí? Oye, toda la vida pateando esa actitud y cuando llega se vuelve igual de patán. Dices tú, no, pues entonces todo lo que nos dijiste era una farsa. Simplemente como dijo el maquillo, lo que quería hacer era quítate tú para ponerme yo y eso no nos sirve a los ciudadanos. Gracias, Paco, por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti, Leonardo. De verdad ha sido un placer. No sé si por los tiempos de esta semana, que el grito y demás, pues hoy tuvimos
una menor participación, pero bueno, vamos a subir la conferencia a nuestra página y a nuestras redes, algunas, pero vamos a ver cómo lo vamos a manejar. La verdad es que yo quisiera que hoy por hoy todo esto lo escuchara todos los ciudadanos, aunque fuera una partecita, porque necesitamos penetrar en la gente que abran los ojos, ¿no? Y pues bueno, nuevamente te agradezco a todos los que se conectaron. Finalmente sí se requiere dedicar tiempo, es parte de la generosidad, pero tenemos que hacerlo también para salir a la calle y encontrarnos con, como bien decías Leonardo, con nuestro vecino, con el ciudadano como nosotros y percibir ellos cómo, qué ven de estas realidades, ¿no? Porque sí ven malas cosas, me consta, pero no lo perciben tan terrible, sino que paulatinamente lo han ido asimilando en ese sentido hasta que les toca, hasta que Claro. les toca algo, ¿no? Desafortunadamente, pues bueno, hemos tenido experiencias de todo lo que ha pasado, pero bueno, hay que seguirle. Yo los invito a todos, amigos, Ánimo. a- sobre todo con la esperanza, que eso es lo que nos debe de alegrar la vida también, de que estamos haciendo lo que nos corresponde y que el trabajo sí, sin duda, ahí está, es mucho, es arduo, hay que ser generosos y bueno, tratar de salir adelante por amor a México, por amor a nuestras familias y por qué no decirlo, como parte del amor de nuestra vida y de salvación. Muchísimas gracias, Leonardo, muchísimas gracias a todos. Les estaremos compartiendo esto y seguiremos trabajando en lo que está a nuestro alcance. Que pasen muy buenas noches.